Buenas tardes con todos. Agradecemos la presencia el día de hoy en esta nueva telecapacitación sobre el tema general de genética. El día de hoy estamos con el tema de síndrome de Down, seguimiento y anomalías asociadas. Y junto con la ponente, la doctora Ana Protzel Pinedo. Ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un primer posgrado en pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un segundo posgrado en genética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es presidenta de la Sociedad de Genética Médica del Perú y actualmente es médico asistente del Servicio de Genética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Le damos la bienvenida a la doctora y muchas gracias por participar el día de hoy a todos ustedes. Muy buenas tardes con todos. Agradezco a Senate por tan bonita presentación. Nuria, muchas gracias. Y bueno, en aras del tiempo vamos a empezar a continuar con las exposiciones respecto al tema de síndrome Down, que es la alteración más frecuente y cromosómica más frecuente en los seres humanos. Recordemos solamente, porque ya las generalidades han sido explicadas, la parte citogenética, la parte del enfoque diagnóstico y la explicación de por qué nacen niños con síndrome de Down han sido explicadas el día miércoles y ahora continuamos complementando esta patología que es, como les digo, muy frecuente, ¿no? En cuanto a la epidemiología, solamente resumiendo lo que han escuchado el día miércoles, solo el 13% de los niños con síndrome de Down nacen de mujeres mayores de 35 años. O sea que es uno de los mitos de que solamente se presenta en mujeres mayores. No, la gran mayoría se presenta por debajo de los 35 años. Incluso en muchachas muy jovencitas de 15, 16 años, hemos tenido la oportunidad que han tenido niños con síndrome de Down. La incidencia promedio, como les explicaron también el miércoles, es de 1 en 700 a 1 a 800 recién nacidos, ¿no? Por un 100%. En menores de 30 años se produce 1 en 1.500 recién nacidos. En mayores de 35 años es al revés. 1 en 200 recién nacidos y mayores de 40 años la incidencia es mucho mayor. O sea, a mayor edad de la mujer, más posibilidades de tener un hijo, no solo con síndrome de Down, sino también con otras patologías cromosómicas. En cuanto a complementar algunas de los mitos que siempre existen en torno al síndrome de Down, tenemos la trisomía libre 21 libre, que se dice así porque es al azar totalmente, que se presenta en el 95% de los casos. Y solamente un 5% está repartido 4% entre las translocaciones, que podría ser una de las formas heredables del síndrome de Down. La trisomía libre de ninguna manera es heredable, como ya recordarán de la charla del miércoles, que se produce por fallas en la no disyunción, de no disyunción en la meiosis materna o paterna también es posible. Y el mosaico, que tanto se habla que es una forma leve, en realidad ningún cariotipo sirve para decir si es leve, moderada o severa, ¿no? Sino el mosaico es cuando encontramos en 40 metafases o en 40 núcleos que analizamos al microscopio, encontramos pues que hay unas líneas, no el 100% tiene la trisomía libre, sino que encontramos que digamos un 80% son células trisómicas y un 20% vienen a ser células normales y de allí viene la creencia de que porque tiene 20% de células normales, el retardo o las características físicas pueden ser menores, lo cual no es cierto, ¿no? El mosaico es extremadamente raro. Yo en tantos años de ejercicio he tenido la oportunidad de ver dos niños con mosaico, una bastante, un 60% normal y 40% trisómica. Sin embargo, la niña fenotípicamente era muy característica de síndrome de Down y desde el punto de vista de eh, el retardo, también tenía retardo, aunque tal vez por esa proporción fortuita, por supuesto, tenía menos retardo.
Así es que un concepto que de aquí tiene que extraerse, que un estudio citogenético de ninguna manera nos va a dar el grado de retardo, no mide grados, simplemente es síndrome de Down y se basa la asesoría genética entre es la forma libre, si es la forma por translocación, que algunas veces sí puede ser heredable y otras veces no, porque pueden ser translocaciones espontáneas que también, imagino, ya el día miércoles se han revisado. El síndrome de Down pues tiene múltiples trascendencias en acompañarse de malformaciones congénitas. La más importante y responsable de la hipotonía, por ejemplo, son las que se producen a nivel del sistema nervioso central. Para entender cómo es que se producen todos estos trastornos y defectos malformativos en un niño con síndrome de Down, es importante entender que los seres humanos tenemos 27.000 genes activos aproximadamente. Estos genes están contenidos en 46 cromosomas que están distribuidos en pares, como también ya lo han visto, y no puede haber, para que una persona sea normal, salvo en otras cosas, en otras patologías que no son cromosómicas, deben haber los genes contenidos, estoy hablando de genes normales, en 46 cromosomas. Si falta uno, se produce una alteración. Si sobra uno o más, porque también pueden sobrar más, pueden haber tetraploidías, triploidías, pentaploidías. Hay muchas alteraciones que cursan con un número mayor de 21 cromosomas, perdón, de 47 cromosomas. Entonces, depende de cada enfermedad, pero si hay más de 46 cromosomas, aunque sea un pedacito de cromosoma más, entonces ya hay una patología. Y es por eso que en el caso del síndrome de Down, que tenemos un cromosoma 21 extra, adicional, con todos sus genes, esto produce el principal impacto a nivel del sistema nervioso central, como lo vamos a ver un poquito más en detalle, y produce otro tipo de alteraciones, las cardíacas, las oftalmológicas, a nivel del aparato auditivo, trastornos endocrinológicos, hematológicos, etcétera. Las características fenotípicas también ustedes las han revisado. Tenemos el hipertelorismo, el epicanto, implantación baja de orejas, nariz pequeña, las orejas que nosotros llamamos orejas en copa porque están desplegadas, ¿no? Es como una flor que no terminó de abrirse y formar el pabellón auricular, sino se quedó así. Su naricita es pequeña, micrognatia, macroglosia, y es muy sencillo de diagnosticar. Es decir, es verdad que los padres, y esto siempre hay que tenerlo en consideración cuando estamos frente a un paciente con síndrome Down, que generalmente está acompañado de sus padres, de que todos pueden diagnosticarse, pero una madre que recién tiene su niño tiene un aspecto emocional muy grande. Es probable que ella tenga la certeza de que su niño es un síndrome de Down, pero no lo quiere aceptar. Y entonces hay que ser muy cautos en la manera como le planteamos el diagnóstico, que hasta que no hagamos un estudio citogenético que lo confirme, es un diagnóstico de sospecha. Las características físicas también las han revisado, no voy a ahondar mucho en eso, en aras del tiempo, ¿no? El epicanto, esta niñita que, grábense esta pequeñita, no sé si es hombre o mujer, pero tiene los ojitos aguaditos y ahí debemos sospechar, por ejemplo, una obstrucción del conducto lacrimonasal y por eso el niño lacrimea y luego veremos qué hay que hacer ante esto. Igualmente el cuello corto, que puede verse en una translucencia nucal, incluso desde la ecografía prenatal, ¿no? Pero sus cuellos son cortos y el pliegue nucal, también hay un pliegue que generalmente es pequeño, ¿no? Pero si es muy grande, se puede ver no siempre en las ecografías prenatales. Y los signos más característicos son la línea única palmar, que mal llamada pliegue simiano, y la clinodactilia, que consiste en el acortamiento de la segunda falange o la falange intermedia del quinto dedo, que produce que el dedito sea más pequeño y con una ligera inclinación. Eso se llama clinodactilia. Lo mismo, este es el signo de la sandalia, en la que solemos ver, aunque aquí no se ve, un pliegue aquí, donde está la flecha, y que separa mucho el primer dedo de los otros cuatro
de, de la, del pie, entonces por eso se le llama signo de la sandalia. Eh, Aquí vamos a ver las anomalías asociadas. En primer lugar, como les mencioné inicialmente, está en el cerebro. ¿Y por qué? Por la dosis adicional de genes que existe en el cromosoma 21 adicional. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que han configurado su cerebro muy pronto en la vida embrionaria, cuando aproximadamente tiene horas, 72 horas, empieza a formarse la placa neural, donde que va a dar origen al cerebro primitivo? Entonces, ahí vamos a tener que el cerebelo es más pequeño, los hemisferios cerebrales también son más pequeños y sus surcos son muy poco profundos, por lo tanto van a tener menos cantidad de neuronas. Igualmente hay alteración en la atención, en la memoria, en la función cognitiva como primer impacto de estas características de la corteza cerebral y del cerebelo. Igualmente las zonas de lenguaje que están representadas en la corteza auditiva y el hipocampo, que son también de menor tamaño, y el poco tamaño lo mismo del cuerpo calloso, que es el órgano que interrelaciona, como todos ustedes saben, la información de ambos hemisferios, interhemisférica, son las que van a hacer la coordinación ideal para un buen desarrollo del lenguaje y de la memoria, ¿no? Así como del aprendizaje. El lenguaje es el área del sistema nervioso central que está más profundamente alterada. Y por supuesto, todo este conjunto de anatomías diferentes hace que el niño tenga retardo mental. Por ejemplo, no hay síndrome de Down que no tenga retardo mental. Cierto que es un retardo mental moderado, entrenable, pero que es muy difícil aún para los niños que han recibido oportuna y eficientemente una terapia de lenguaje poder lograr un lenguaje fluido. El 100% de pacientes con síndrome de Down van a presentar retardo mental. Nadie puede argumentarles de que porque es mosaico va a tener menos o más. La intelectualidad depende de lo que heredamos de nuestros padres, y en el caso de los síndromes de Down también ellos heredan inteligencia de sus padres. Por lo tanto, hay síndromes de Down que van a tener, si sus padres son muy inteligentes, van a tener tal vez mejores posibilidades de entrenarse y mejorar su performance. Y tener en cuenta que depende además de otros factores, por ejemplo, si tienen cardiopatías congénitas, atresia esofágica, que tienen que ser sometidos a varias cirugías. Entonces estos niños no se nutren bien, tienen que ser sometidos a cirugías, estar postrados, hospitalizados, y eso hace que tengan menos posibilidades de la terapia física y la rehabilitación. En cuanto al corazón, las alteraciones cardíacas o malformaciones cardíacas están presentes casi en el 60% de los pacientes, ¿no? Generalmente son CIB, CIA, persistencia del conducto arterioso, y recordar que los adolescentes y adultos pueden desarrollar valvulopatías. Los tres primeros generalmente los detectamos desde el inicio, es decir, desde que nacen. Muchos cierran espontáneamente, sin medicación, y otros sí van a requerir o cirugías o medicación, ¿no? Entonces, la estrategia que nos toca hacer a nosotros como médicos es cumplir con algo que yo les puse aquí adelante, que es la norma técnica de la que vamos a hablar para la atención de salud de las personas con síndrome Down. Y MINSA convocó un trabajo conjunto que se hizo, en la que tuve la suerte de participar, para poder aplicarse a todo nivel en la atención integral de los niños con síndrome Down. Lo vamos a desarrollar junto con las alteraciones congénitas. Luego tenemos las anomalías asociadas al síndrome Down, ¿no? Como son las del oído, la nariz, la garganta y la audición. Esto se debe generalmente a que estos niños, como ustedes ya han visto su
fisonomía, tienen una hipoplasia del macizo medio facial, son susceptibles de hacer sinusitis, adenoiditis, amigdalitis. También pueden perder la audición por la orientación que tiene su conducto auditivo y por procesos de otitis media crónica, incluso pueden llegar a mastoiditis. Y esto también impacta directamente en el desarrollo del lenguaje. Entonces, en este programa que les estoy hablando y que les voy a hacer ver el resumen, este, hay que hacer una buena exploración auditiva que debe hacerse anualmente para ver los problemas secundarios y si está contemplado desde los 6 meses de edad hacer los potenciales evocados auditivos. Y si, aunque sean normales, siempre todo niño con síndrome de Down debe ser evaluado una vez al año por lo menos de la audición. Asimismo, los ojos son susceptibles a varios problemas, por ejemplo, la catarata congénita, que es fácil de diagnosticar al nacimiento, estrabismo, ustedes probablemente darán fe que así es, las ametropías como la miopía más frecuentemente y la hipermetropía también están presentes y el glaucoma congénito también. ¿No? Entonces, siempre la evaluación del recién nacido debe ser con síndrome Down, que es fácilmente reconocible por cualquier médico que reciba en un parto a un niño con síndrome de Down, lo reconoce fácilmente y debe programar al que haga las veces de pediatra, si es que no hay un pediatra, la evaluación periódica a los 6 meses y cada año de los efectos oculares. Entre que faltaría mencionar lo que les mencioné hace poquito, que es el descartar la posibilidad de una obstrucción del conducto lacrimonasal que da origen a conjuntivitis crónicas y que requieren un trabajo de desobstrucción que está a cargo de los oftalmólogos pediatras. En la cavidad oral igualmente tienen una lengua grande, generalmente geográfica, y por eso tienden a estar con la boca abierta y protruir la lengua. Pueden tener una respiración bucal, sus dientes erupcionan tardíamente, pueden tener también menos dientes y hay alteraciones en la forma, porque son puntuditos y se pueden apiñar. Y igualmente, cada 6 meses deben hacerse un chequeo desde que el niño empieza la dentición. En cuanto a el impacto en el sistema musculoesquelético se refiere básicamente a la hipotonía. Estos niños son hipotónicos, como ya vimos, básicamente por la afectación cerebral, ¿no? Y el menor número de neuronas y las interrelaciones interhemisféricas. La displasia de cadera también es frecuente, especialmente en las niñas. Estos niños tienen pie plano y como caminan tardíamente, a veces es difícil poder poner las plantillas para formar el arco plantar y que condiciona agravamiento de la marcha, del inicio de la marcha, ¿no? Después, alrededor de los 4 años hay que hacer una evaluación de la columna cervical para descartar una luxación atlantoaxial que puede ser asintomática en el 14% de los niños y sintomática en el 2%. Si existe esta que se hace con una simple radiografía cervical en 2 posiciones, en 2 incidencias, frontal y lateral, y si existe la articulación, pues una luxación, hay que hacer un tratamiento neuroquirúrgico. En este caso, lo que tenemos que hacer siempre pues, es estimulación temprana, terapias y más terapias nunca van a estar de más. Y, por supuesto, consultar con un ortopedista en el caso que encontremos esta falla en la radiografía cervical que se hace en promedio a los 4 años. También los pacientes con síndrome de Down son hipogonádicos, es decir, hay una alteración muy clara en el sistema endocrino, ¿no? Especialmente las tiroides, ¿no? La función tiroidea tiene que ser evaluada una vez al año por lo menos, y si se encuentra alguna alteración, debe ser derivado a una red que tenga endocrinología pediátrica para su tratamiento. Es cierto que en toda la seguridad social y actualmente, felizmente en el Perú, ya está instalada el tamizaje neonatal, donde una de las enfermedades que se tamiza
es el hipotiroidismo congénito. En este caso, los pacientes con síndrome de Down también, si nacen en la seguridad social, se les va a tamizar, pero como todos sabemos, el resultado del tamizaje neonatal solo se informa a la madre cuando es positivo. En ese caso, el médico que recibe ese informe debe repetir la prueba y si persiste la positividad, debe ser derivado a un hospital que cuente con un servicio de endocrinología pediátrica, si es niño, ¿no? Para su manejo. Por otro lado, a pesar de no tener el hipotiroidismo congénito, como les he mencionado, el paciente con síndrome de Down tiene una función hipofisiaria muy baja. Es decir, no solamente la hormona tiroidea, sino la hormona de crecimiento, ¿no? Y las hormonas sexuales están muy disminuidas. Por lo tanto, por ejemplo, los pacientes varones son infértiles, porque ellos sí son hipogonádicos. Las mujeres sí tienen posibilidades de fertilizarse y tener hijos, aunque es una posibilidad baja, ¿no? Pero sí logran, por ejemplo, ante el caso de una violación, por decirlo, lamento usar el término, pero es la verdad, ¿no? Es lo que se ha vivido durante todos estos años de trabajo. Ellas tienen un riesgo de transmitir a su descendencia un 50%, de 50%, que es bastante, a su descendencia. Es decir, una niña con síndrome de Down que es violada puede tener un hijo con un 50% de posibilidad, es decir, cara o sello, ¿no? También tienen el riesgo de 10% incrementado para diabetes y también un marcado riesgo de obesidad. Por lo tanto, la función endocrina, básicamente, la función de las hormonas tiroideas, donde quiera que esté en el país, debe ser medida por lo menos una vez al año, y esto está incluido en la norma que vamos a ver rápidamente después. También es importante, junto con estas hormonas tiroideas, hacer por lo menos una vez al año un hemograma, ¿no? Porque recordemos que los pacientes con síndrome Down, los pacientes con síndrome de Down tienen 20 veces más posibilidades de desarrollar leucemia aguda que la población general en los primeros 5 años de vida. Pero es posible también que haya reacciones leucemoides en recién nacidos y que se conoce como leucemia transitoria neonatal, porque generalmente un recién nacido, pues si nace en buenas condiciones, nadie le hace un hemograma ni le hace nada, ¿no? Sobre todo si nace en un hospital pequeño, que no tiene mayores, lo ven bien, no tiene mayores recursos, pero recordar que sí, por ahí se debe recomendar intentar por lo menos un hemograma, que entiendo yo que existe en casi todos los niveles de la seguridad social la posibilidad de hacerlo, y estos pequeños pueden hacer esta leucemia transitoria neonatal, que felizmente se estabiliza alrededor de los 3 meses. Pero en general ellos tienen 20 veces más posibilidades de desarrollar leucemia aguda que la población general en los primeros 5 años de vida. Y las acciones que debemos hacer o nuestra intervención es hacer una biometría hemática semestral, en donde hay menos posibilidades, se puede hacer anual si el niño está en buenas condiciones, y luego acá podría hacerse durante los primeros 5 años y luego ya reiniciarlo anualmente, ¿no? Eso ya va a depender de las facilidades de cada centro. Las deficiencias inmunológicas igualmente están descritas y se sabe que los pacientes con síndrome de Down tienen una mortalidad mayor, hasta en 12 veces, por infecciones respiratorias principalmente, de las cuales la neumonía es la mayor responsable. Ellos incluso cuando nacen tienen un timo muy pequeño, por lo que su aparato inmunológico está
es deficiente y su función no logra cubrir a veces las necesidades del paciente en su vida diaria. Cuando se presenta una infección hay que dar un adecuado tratamiento antibiótico y, por supuesto, la vacunación en general es la misma que tiene cualquier niño en el sistema, de acuerdo al esquema nacional de vacunaciones. Asimismo, estos pacientes llegan a tener aproximadamente entre 45 y 65 puntos de coeficiente intelectual. Por eso les digo que es un retardo moderado y sobre todo es entrenable. Son personas que cuando llegan a la vida adulta son capaces de valerse por sí mismos, de trabajar, de enamorarse, incluso de casarse y desarrollar una serie de actividades que los conducen a llevar una vida feliz. Sin embargo, estos pacientes también tienen microcefalia, por lo que ya vimos del impacto en el sistema nervioso central. Pueden tener trastornos de conducta, tipo hiperactividad, déficit de atención, autismo y Alzheimer. Muchos adujeron el Alzheimer porque se observó en varios grupos de pacientes en estudio que tenían las telomerasas, que son las partes distales de los cromosomas, eran muy cortas en comparación a otras personas que no tenían síndrome de Down y que esto era causa de que se murieran. Pero en realidad eso está todavía en discusión. Esta parte de aquí de trastornos del lenguaje que se las he colocado es por la importancia que tiene de asegurarnos de que el paciente escucha bien y que reciba una terapia de lenguaje adecuada, porque es lo más difícil de lograr. Muchos pacientes que tienen un buen entrenamiento, que tienen trabajos, que son capaces de dar una conferencia, siempre tienen dificultad en la articulación del lenguaje. Es muy raro que se logre al 100%. En estos casos, pues nuestra intervención está en dar un buen apoyo psicopedagógico, controlando siempre que las terapias estén oportunas y sean eficientes, cosa que generalmente está a cargo de un neurólogo de adultos, por supuesto, a partir de los 30 años anualmente, que debe definir la posibilidad de tener una demencia, tipo Alzheimer o no, más precoz que en otros casos. El autismo también se ha descrito. Y esta es la norma técnica. Ay, espérate. ¿Cómo la bajo? ¿Cómo la bajo? Uh, justo se pone, esta de acá se pone, bajarla, achicar, no, no, ya no importa, esta es la guía de manejo, yo ya la veo. Esta guía de manejo, como les mencioné, hace aproximadamente 6 años, el Ministerio de Salud convocó a cerca de 120 especialistas que estábamos involucrados de una u otra manera en el manejo de pacientes con síndrome de Down, de todas las instituciones de salud del país, llámense Seguridad Social, Ministerio de Salud, centros de salud municipales, Fuerzas Armadas, práctica privada, es decir, involucraba a todos los especialistas que de alguna manera intervenían en el manejo y el cuidado de los pacientes con síndrome de Down, tal como lo acabamos de revisar por el compromiso de los diferentes aparatos y sistemas. El Servicio de Genética del Hospital Rebagliati hicimos un resumen sacando como fuente esta norma y la guía de práctica clínica que fue aprobada por IETSI para el manejo de síndrome de Down y que la redactamos con base en esa norma técnica. Entonces, lo rescatable y lo que debe ser es que hasta los 14 años de edad, todo, absolutamente todo, y por eso lo pongo en mayúsculas, el seguimiento y el manejo debe ser realizado por el médico pediatra o el que haga sus veces. Nosotros recibimos con muchísima frecuencia pacientes referidos de provincia y referidos también de Lima para que genética haga el manejo del paciente con síndrome de Down y el seguimiento. No es función de nosotros. Nosotros terminamos nuestra función cuando hacemos el estudio citogenético,
absolvemos todas las preguntas de los padres, hacemos el asesoramiento genético respectivo y entregamos una copia de esa guía resumen a la madre o al padre responsable, ¿no? Ahí termina nuestra función. El pediatra es el que debe manejar esta guía y entonces se les pone todo lo que hay que hacer en la primera contacto que tengamos con el paciente. Recordar que cariotipos, que es lo que se hace no para ver el grado, porque es la idea que tiene especialmente la familia de estos niños, ¿no? El estudio cromosómico se hace para confirmar el diagnóstico, que uno puede decir que es muy evidente, pero es básicamente para confirmar y para ver el tipo de síndrome de Down que les dije al principio. Una trisomía 21 libre, es decir, el cromosoma 21 extra está separado de cualquier otro, independiente, y por eso cuando lo vemos al microscopio contamos 47 cromosomas. Es una traslocación que solo se da en el 4% de los casos y depende de si la traslocación, en ese caso, solo en ese caso, debemos hacer un estudio de los padres para ver si heredó esa traslocación, que el padre la tenía balanceada y que la hereda a su hijo de manera y la mamá da un normal, y de ahí se produce una trisomía de uno de los brazos que ha sido heredada a partir de la traslocación balanceada del padre o de la madre, y de acuerdo a eso se hace el asesoramiento genético, pero con el cariotipo a la vista, porque si nos sale traslocación, lo que hacemos los genetistas es de inmediato pedirle el estudio a los padres. Ambos padres puede pasar que tenga uno de los dos, una traslocación balanceada, y es balanceada porque ninguno de los dos padres tiene síndrome de Down, o no tiene nada, son normales. Y en este caso la traslocación fue espontánea, ¿no? Fue al momento de la meiosis. Luego de este preámbulo, solamente estamos en e-salud, solo existe citogenética en el hospital, en las redes Almenara y Rebagliati. Incluso la red Sabogal, que cuenta con genetista también, no hace estudios citogenéticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos más citogenetistas, ¿no? Y de inmediato, lo antes posible, luego de ver todas las alteraciones que pueda tener el niño con un examen completo, descartando atresia intestinales, anomalías congénitas, etcétera, ya se inicia el programa de estimulación temprana en un servicio de medicina física y rehabilitación, o en un PRITE, o en un SEBE, o a través de las cabezas de redes, y una vez incorporado se puede hacer a través de telemedicina las terapias para que los padres lo hagan desde casa. Asimismo, de recién nacido, el pediatra debe programar su cronograma de inmunizaciones. Al primer mes o la primera consulta ambulatoria, que a veces llegan niños de 4 años que vienen de zonas muy alejadas y que no le han hecho un estudio cromosómico, entonces ahí procedemos. Cuando llegan a una cabeza de red, como es el caso de nosotros, procedemos a hacer todo lo que hemos mencionado, ¿no? Un examen completo, descarte de hipotiroidismo con las hormonas tiroideas, y si es patológico, inmediatamente se deriva a endocrinología pediátrica para que complete el estudio e inicie el tratamiento. Después, igual, derivar a oftalmología. Me olvidé mencionar que los niños pueden tener nistagmus también, estrabismo, glaucoma, ya como lo hemos visto, el hemograma completo. Si tiene un tamizaje metabólico en orina positivo, derivar a endocrinología pediátrica, pero generalmente se les tiene que decir, sobre todo esto se toma en aquellos pacientes que nacen en clínicas particulares o que son atendidos en un centro que no es la seguridad social, no se les ha hecho tamizaje, ¿no? Entonces, se repite el tamizaje, o las clínicas particulares en todo el país no hacen tamizaje, entonces hay que hacerle una determinación de hormonas tiroideas. Y si de ser posible, pues un tamizaje, ¿no?
referir al servicio de medicina física y rehabilitación lo antes posible en la medida que no tenga contraindicaciones por su estado cardiológico, porque está operado, etcétera, etcétera. Mensualmente, hasta el sexto mes, se tiene que hacer una evaluación del crecimiento y desarrollo a cargo del pediatra, evaluar progresos en el programa de estimulación temprana. A los 6 meses, igualmente, el examen físico es la norma en toda evaluación del pediatra. Yo creo que es muy fácil recordarlo cuando pensamos en nuestros hijos, como hacíamos nosotros, ¿no es verdad? Entonces, igualito tenemos que hacerlo con ellos. Descartar hipoacusia. A partir del sexto mes, mejor si es el séptimo o el octavo, se puede realizar potenciales evocados auditivos para evaluar la hipoacusia. Recordemos que esto es fundamental para las terapias de lenguaje, porque un niño que no escucha difícilmente va a tener una terapia de lenguaje eficiente. Entonces habrá que referirlo a otorrinolaringología pediátrica o a un centro de adscripción de mayor complejidad. Al año, igualmente, el examen físico, crecimiento y desarrollo, nunca lo vamos a olvidar como pediatras. Tiene que ser evaluado, pero ya con referencia a un cardiólogo pediatra si es que tiene ya diagnosticada una cardiopatía. Igualmente las hormonas tiroideas, si están mal, derivar a una endocrinología pediátrica, no a genética, porque genética no va a dar tratamiento, lo da el endocrinólogo pediatra. Evaluación neurológica para ver qué cosa está fallando en el progreso de la terapia física y estimulación temprana, también con referencia, porque eh, uh, estas especialidades en las redes nivel 3, en las redes asistenciales, tienen que ser siempre las evaluaciones neurológicas pediátricas están en las redes grandes, no están en redes nivel 2. Igualmente, para todas las especialidades quirúrgicas se requieren referencia. Y si los primeros potenciales auditivos fueron evocados, auditivos, fueron anormales, entonces hay que repetir el examen. Anualmente, hasta los 14 años, igualmente hay que hacer el hemograma, a los 4 años la radiografía de columna cervical para descartar la luxación atlantoaxial, descartar el hipotiroidismo adquirido, evaluación audiológica, oftalmológica y odontológica, porque en cualquier momento se pueden presentar todas las alteraciones de las que hemos hablado, y a partir de los 14 años hacer una evaluación por médico internista o médico general, según la patología que pudiera estar presentando, recordando que los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar hipotiroidismo o leucemias en cualquier momento de su vida. Es recomendable continuar controlando la hemática sanguínea y las hormonas tiroideas por lo menos una vez al año. También es muy recomendable que las familias que tienen un niño con síndrome de Down se afilien a la Asociación Peruana de Síndrome de Down. No es sociedad, sino asociación, es un lapsus, que se encuentra en Lima, y aquí está la página web donde ustedes pueden entrar, o a través de internet simplemente ponen Asociación Peruana de Síndrome de Down, que tienen actividades muy interesantes para los niños más grandes y son de mucha ayuda, sobre todo para la escolaridad. Esto lo voy a pasar porque es un resumen de lo que ya hemos hablado, y recordar que estos niños deben tener una escolaridad lo mejor que se pueda. Hay PRITES, hay CEBES, hay otras instancias, incluso por internet se pueden encontrar programas bastante atractivos que los pueden ayudar a los padres, que sabemos que muchas veces uno no tiene tiempo para hacerlo en casa, y los servicios de terapia física y rehabilitación no dan nada de esto, ¿no? La escolaridad debe ser inclusiva, integrada y especial. Los pacientes llegan a tener grandes éxitos, pueden ser bailarines, pueden ser nadadores, correr tabla, acá un baile caribeño. Estas pacientes son ganadoras de algún premio y deben tener una alimentación adecuada, las terapias de lenguaje que suelen ser prolongadas, desarrollar en ellos las habilidades que tengan. No existe un tratamiento medicamentoso, no podemos eliminar de cada una de sus células ese cromosoma que dañó su cerebro muy precozmente.
Y en cuanto a la calidad de vida, estos pacientes pueden desempeñarse en distintas áreas, como les dije, incluso casarse, tener sus fiestas de promoción, llevar una vida feliz y darles, sobre todo, mucho amor. En cuanto a la esperanza de vida de las personas de síndrome de Down, esta ha aumentado notablemente desde hace 30 años, que era de 25 años, a situarse entre los 70 y 80 años en la actualidad. Este señor, Kenny Creech, vivió en el Reino Unido, nació en 1939 y falleció a los 88 años hace 4 años. Él obtuvo un récord Guinness que lo acreditó como el hombre vivo con síndrome de Down más longevo del mundo. La persona más longeva de Europa con síndrome de Down actualmente se llama Elena. Vive en Pozuelo, España, y celebra su cumpleaños número 80. Ella cumplió 81 años en julio del 2020. O sea que está en muy buenas condiciones, o sea que promete vivir mucho más. Para terminar, no olviden que el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y los invito a leer esta bonita frase alusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por el tiempo brindado sobre la ponencia de síndrome de Down. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas mediante el chat o también levantar la mano para encender su audio si lo requieren. Esperamos unos minutos para las preguntas. Tenemos ya una pregunta de Marisela. Doctora, si se casan ambos con síndrome de Down, ¿sus hijos también nacen con el síndrome? Eh, como les expliqué, el que una persona, es decir, una mujer, pueda quedar embarazada para tener un hijo, obviamente, es porque probablemente ha sido violada o se ha enamorado, porque ellos también se enamoran, si son niños bien aprestados, personas bien entrenadas, ha tenido relaciones con una persona normal. Pero un varón con síndrome de Down es totalmente hipogonálico, difícilmente puede fertilizar. Entonces, los casos conocidos de mujeres con síndrome de Down que han tenido hijos son debidos a violación o a haber tenido relaciones con un varón no Down. No sé si eso responde a tu pregunta. Faltaba decir de que el 50, como les expliqué, este, el 50, cuando una mujer con síndrome de Down está embarazada, tiene una chance del 50% de tener un hijo también con síndrome de Down, es decir, de pasarle el cromosoma adicional que ella tiene. Pero un 50% de que sea normal, que no tenga síndrome de Down. Gracias, doctora, por la respuesta. Si tienen alguna pregunta más, por favor, dejarlas en el chat o levantar la mano. Creo que ahí hay otra respuesta, otra pregunta, en la 2, en el chat. Les comentamos que respondiendo a la pregunta de cuándo es la siguiente conferencia, el lunes contamos con una conferencia junto con la doctora que nos acompaña hoy.
que es sobre recomendaciones para el manejo del síndrome de Down a las 11 de la mañana. Igualmente les hemos dejado el link de difusión para que puedan unirse y tener en cuenta nuestras capacitaciones del Senado. Bien, me parece que ya no tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de nuestro canal de YouTube de Ruth Carmen. ¿Usted recomienda que la educación inclusiva en un colegio regular dispuesta por ley es apropiada para los niños con síndrome de Down o es mejor un CB? En realidad la educación inclusiva es lo ideal, todo depende de la edad y de la terapia que haya tenido, es decir, todo lo que se haya logrado en las terapias iniciales para incluirlo en un grupo escolar, ¿no? Ahora, el acceso a los colegios y el acceso a los CEBES, porque ahora por ley los colegios deben recibir a niños con habilidades especiales. Entonces, si tiene un adecuado entrenamiento como para aprovechar el paciente de interrelacionarse con niños que no son síndrome de Down, pues no hay ningún problema, el colegio no puede negarse. Y todo, incluso las universidades dan cupos para personas con habilidades especiales. Así es que va a depender de lo que pueda aprovechar el niño. Ahora, las CEBES, los PRITIS, son una alternativa para las personas que tienen dificultades a pagar un colegio privado, por ejemplo, o que tienen dificultades de acceso a colegios que tengan la capacidad de poder atender a niños especiales, ¿no? Eso ya son particularidades de la zona en la que viva el niño o donde los padres tengan mayor facilidad para llevarlos y recogerlos. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Y bueno, ya que no tenemos más preguntas, agradecemos que nos pueda dejar las palabras finales para poder cerrar con la sesión. Bueno, quería decirles nada más que en el Hospital Rebagliati siempre estamos deseosos y a la orden para poder resolver todas sus dudas y todos sus problemas. A los médicos del auditorio decirles que tenemos que acomodarnos a nuestra realidad. Esto tendrá que ser más fácil para los que tienen poco acceso a, a hacer, por ejemplo, los cariotipos. Mientras tanto, lo seguimos haciendo y recibimos todos los días de consulta entre 3 o 4 pacientes nuevos con síndrome de Down a los que se los actualiza y antes de regresarlos a su centro, pero que ellos siguen atendiéndose en las diferentes especialidades pediátricas, tanto de Almenara como del Hospital Sabogal, quien manda todos los cariotipos a la red Rebagliati, pero que tienen también una endocrinóloga pediatra y genetista que atiende a estos pacientes. Y recordar que es importante tener acceso. Yo creo que para la próxima voy a traer una foto de la guía de manejo que nosotros personalmente entregamos a cada madre o padre que viene con un niño con síndrome de Down, porque es importante que el pediatra entienda que genética no puede ver a todos los pacientes con síndrome de Down y sí nuestra obligación es orientarlos y cuando vienen de provincia como de la selva, de Iquitos, de Pucallpa, de Yurimaguas, vienen de distintas partes del país, nosotros les damos toda la asesoría, los actualizamos al momento en que llegaron con todo lo que necesitan, con las especialidades del hospital, pero esto también cuesta mucho esfuerzo a los padres que tienen que pelearse por las citas y muchas veces preferimos darles los resultados de los cariotipos y la asesoría genética a través de teleconsultas, porque para ellos no es fácil ir a Lima y viajar, si bien es cierto el Seguro Social contempla eso, pero mantenerse en Lima sin tener familia donde quedarse les resulta sumamente complicado y abandonar sus trabajos especialmente, ¿no? Entonces es importante que hagamos un equipo con todos los médicos de provincia para que nosotros pongamos de nuestra parte. Hemos socializado a las distintas especialidades que tenemos en el hospital, especialmente para los niños que nacen en el hospital y luego se van a vivir a provincia. Ellos ya manejan todo esto, ellos mandan a todas las especialidades
después de que ya se le hizo el cariotipo y le hicimos la asesoría y se derivan ya a su centro, a su casa de origen, cuando ya se les ha nivelado, para que continúe el pediatra con este abecedario, si quieren llamarlo así, porque es muy sencillo seguir los pasos, está indicado paso a paso, para que el niño tenga la atención integral que se merece. Muchas gracias. Gracias, doctora, por las palabras y bueno, un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Les comentamos que igualmente nuestro programa de genética continúa el lunes a las 11 de la mañana y también a las 3 de la tarde y les hemos dejado el link en el chat para que puedan estar actualizados de nuestras telecapacitaciones. Muchas gracias a la doctora. Nuria, Sí. Nuria, acá hay una pregunta que dice, buenas tardes, ¿hasta los cuántos años se recomienda llevar terapia física? Bueno, el desarrollo neurológico de un niño es aproximadamente hasta los 7 años, pero la terapia de lenguaje puede ir un poco más allá, ¿no? Después de la terapia física viene la terapia ocupacional, que es la forma como se puede apoyar al niño en desarrollar sus propias habilidades y hacer de ellas una ocupación como tocar piano, pintar, o hacer floricultura, cuidado de animales, una serie de ocupaciones que ellos son capaces de tener, porque hay muchas empresas también que dan trabajos inclusivos a pacientes con este tipo de habilidades especiales. Gracias por tu pregunta.